celular que hay en el cuerpo humano, en realidad, ¿no? Dentro de todas las células sanguíneas. Recordemos que a pesar de que las plaquetas son las más pequeñitas, provienen desde las células nerviosas. Entonces, la primera célula identificable que nosotros vamos a poder observar al microscopio es justamente el denominado megacarioblasto, que a veces, cuando tiene tamaños muy pequeñitos, o sea, es decir, cuando abarcan alrededor de las 20 micras, lo podemos confundir con otros blastos. ¿Sí? Miren, una forma redonda, refinada, ovalada, una cromatina fina, presencia de nucleolos, pero ¿qué nos va a llamar la atención, ¿no? A nivel del citoplasma, por ejemplo, ¿no? Hay escaso citoplasma, o puede ser un citoplasma hasta intermedio, pero muchas veces le vamos a encontrar esas estructuras, ¿no? Como unas prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? A modo o denominados blebs citoplasmáticos, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, la presencia de nucleolos a veces son muy notorios, ¿correcto? Son prominentes, ¿correcto? Pero a veces es difícil distinguirlos, ¿ya? Bastaría entonces con ver la morfología así redonda, el citoplasma, y se nos aparecen estos blebs citoplasmáticos, eso ya nos está dando, ¿no? Un citoplasma que podría cambiar también de color, ¿no? De un azul moderado a un azul oscuro, es decir, a un citoplasma basófilo, ¿ya? Miren el tamaño de 20 a 50 milímetros, ¿no? Entonces, este megacardioblasto, recuerden que no debería estar en sangre periférica, ¿ya? No debería aparecer, pero a veces aparece, ¿ya? A veces aparece, pero cuando aparecen en sangre periférica, aparecen displásicos, con menos tamaño, ¿ya? Son más pequeñitos y empiezan a salir a sangre periférica. Lo más probable es que el paciente justamente esté frente a algún tipo de displasia, o también podría estar ya frente a una leucemia, ¿ya? La leucemia megacariocítica. Displásicos pequeños, ¿correcto? Entonces sí podríamos encontrar megacarioblastos, inclusive megacariocitos, pero cuando salen a sangre periférica le vamos a agregar el término de micro megacarioblastos, ¿ya? Y micro megacariocitos, ¿correcto? Así va a ser el término, cuando ya salga sangre periférica y comience a ver, ¿ya? Mientras tanto, en médula ósea debería quedarse ahí en médula ósea solamente, ¿sí? ¿Por qué médula ósea? ¿No? ¿Porcentaje de la médula ósea? Vamos a ver, generalmente los blastos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son deberían estar? Casi siempre 20%. ¿Hasta 20% de los blastos? En este caso, en estos blastos de esta serie megacarioblastica, ¿correcto? ¿Cuánto debería ser? Hasta 20%, ¿no? Hasta 20%. Pero en general no es tan significativo esto, ¿ya? Solamente cuando hay ¿qué? Pues cuando hay presencia de leucemia, ¿ya? Cuando hay presencia de leucemia. ¿Correcto? Ahora, lo importante de esto, como les dije, ¿se acuerdan cuando hicimos la primera clase de médula? Nos pusimos a identificar algunos megacariocitos, ¿correcto? Sobre todo la valoración es por campo, ¿ya? Por campo, ¿sí? Entonces deberíamos encontrar mínimo 3 megacariocitos por campo para nosotros saber de que ha sido tomada bien la muestra, ¿ya? Es decir, el aspirado medular. Luego viene, mire, el promegacariocito. Miren cómo va aumentando de tamaño, ¿correcto? La forma del núcleo ya va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser esa forma regular, ¿no? Ovalada, regular. Miren que empieza a aparecer, ¿no? Como una segmentación, ¿no? Entonces empiezan a aparecer acá, miren, ¿correcto? Las indentaciones, ¿no? Las indentaciones, ¿correcto? ¿Bien? Entonces podría tener de 2 hasta 4 inclusive, ¿ya? Hasta 4 indentaciones, ¿sí? Los nucleolos, al igual que en el megacarioblast,
cloroplasto, a veces es difícil diferenciarlos, pero generalmente ya en esta etapa deberían estar desapareciendo, ¿sí? En este caso, en esta imagen nos muestra mucho más característicos la presencia de estos prolongaciones citoplasmáticas o BLEBs, ¿no? O BLEBs. Pero en algunos seguramente no lo vamos a encontrar tanto el BLEBs, ¿ya? En algunos no. Pero si hay estos, esto nos estaría remarcando ya una célula bien típica para un promegatariocito, ¿sí? Entonces, el contenido en el citoplasma también van a haber algunos contenidos granulares, pequeñitos, muy finos, ¿correcto? ¿Gránulos primarios y secundarios? No, acá no podemos mencionar entre primarios y secundarios, son inespecíficos en realidad, podríamos decir secundarios, pero cuando hablamos de primarios y secundarios, sobre todo está referido a la línea granulocítica, ¿ya? A la línea granulocítica, para eso no sirve el término. Y luego tenemos la que le sigue, ¿no? Que sería el megacariocito, que es ya la célula mucho más grande, ¿no? Miren de cuánto aumenta su tamaño, desde 40 hasta las 100 micras, ¿no? Y en este caso, ahí sí ya vemos más de una segmentación, es decir, un núcleo, miren, multilobular, ¿correcto? Múltiples lóbulos, ¿no? Que van a variar hasta 16 inclusive. ¿Qué nos puede llamar la atención sobre todo? ¿Correcto? La cromatina, que ya es una cromatina mucho más condensada, pero también el citoplasma, ¿no? Cuando es etapas tempranas, de repente aquí ahí está su citoplasma, pero la mayoría de megacariocitos así ya maduros, el citoplasma es mucho más abundante, ¿ya? Como lo vamos a ver ahí también. Y el color inclusive del citoplasma ya no va a ser ese color azul, ¿no? Azul pálido o medio basófilo, sino, miren, ya va a cambiar también de color a un azul o rosado azul, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cambia rosado? ¿Por qué cambiaría de rosado a azul? A ver. ¿Por qué? Va madurando, hay incremento de proteína. Claro, cuando hay un incremento de proteína desaparecen los nucleolos, por eso desaparecen. Y el citoplasma también. Ah, el citoplasma. Proteínas. Proteínas del ARN. El nucleolo sintetiza el ADN, los ARN pasa y por eso es que maduran. Muy bien, sí. Pero sobre todo las que tengan pH, ¿qué? ¿pH qué? Ácido. ¿Qué? pH básico, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, miren, más ejemplos de megacariocitos, ¿no? Este de repente es el más característico que ustedes han estado viendo con abundante citoplasma, ¿no? Presencia de granulaciones. Y a veces lo van a encontrar asociados inclusive a plaquetas, ¿no? A plaquetas ahí como si estuvieran ya saliendo, dividiéndose, ¿no? Alrededor del citoplasma, ¿correcto? Entonces, estos son otros ejemplos de megacariocitos, ¿no? Bien, acá también hay otro dato, miren, de 5 a 10 en objetivo de 10, ¿correcto? Pero lo mínimo 3, ¿ya? Lo mínimo 3 que deberían encontrar, ¿ya? Y luego, ¿quién vendría? Las plaquetas, ¿no? Entonces estamos haciendo la serie normal todavía. Después de esto, después que pasemos ya a la serie linfocítica y monocítica, ya vamos a empezar a hablar de alteraciones, ¿no? Ahí vamos a ver alteraciones a nivel plaquetario, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar de nuevo a ver las alteraciones eritrocitarias, porque las alteraciones eritrocitarias son parte del curso de hematología 2, ¿no? Y no todos están llevando el taller, ¿correcto? Por eso es necesario hacer una revisión, pero netamente del curso de hematología 2, ¿sí? Y luego vamos a ver las alteraciones eritrocitarias, ¿no? Y vamos a finalizar con anemias y leucemias, ¿no? Con eso vamos a finalizar. Pero recuerden ustedes, ¿no? Las plaquetas, las células más pequeñitas de la sangre, miren el tamaño, de 2 a 4 micras, ¿sí? El volumen plaquetario medio de 7 a 9, aunque los equipos automatizados, correcto, pueden llevar este volumen a un valor un poquito más alto, ¿ya? Acuérdense bien, hasta 12 femtolitros, ¿ya? Hasta 12 femtolitros es el margen que valora los equipos automatizados, ¿no? La vida media de 7 a 10 días solamente, ¿no?
de 7 a 10 días en promedio, ¿sí? Recuerden ustedes que los hematíes, ¿cuánto duraban? 120 días. 120 días, ¿no? Y en este caso, las plaquetas de 7. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Por ejemplo, para el banco de sangre, ¿no? Ahora ustedes van a ir al banco de sangre, el profesor les va a preguntar la vida media de los hematíes y no se acuerdan, ¿no? No, el profesor no nos enseñó, ¿no? La vida media de las plaquetas, ¿cuánto? 7 a 10 días. Y también van a decir lo mismo, ¿no? No nos enseñaron en hematología. Esto es necesario porque, por ejemplo, cuando ustedes extraigan sus plaquetas globulares, también es importante, ¿no? De los hematíes, por ejemplo, la plaqueta globular, a pesar de que los hematíes duran 120 días, generalmente un promedio de 30 días que lo guardan, ¿no? Los paquetes globulares ya netamente de los glóbulos rojos. Unos 30 días y vamos haciendo la prueba de hemólisis, ¿no? Para verificar de que los hematíes no se están destruyendo, ¿no? Destruyendo. Y para las plaquetas, hasta 42, ¿no? Hasta 42. A partir del 30º día podemos hacer ya las pruebas de hemólisis, ¿no? Como un control de calidad, ¿sí? Y a nivel de las plaquetas, también eso, por ejemplo, es importante que recuerden, ¿no? Ustedes van a separar sus unidades de sangre y van a separar también sus concentrados de plaquetas, ¿no? Ahí también un promedio óptimo sería 5 días, ¿no? Aunque algunos laboratorios o bancos de sangre podrían alargar más ese tiempo, ¿ya? Por eso es importante que recuerden cuánto es la vida de estas células, ¿ya? Sí, es cortita la práctica, pero nos falta ¿ya? Este fenómeno denominado la enteripolesis, ¿ya? Es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, sí. En realidad no hay una explicación típica, correcto, pero se trata justamente de la migración de granulocitos por intermedio del citoplasma, ¿no? De repente ustedes van a ver algunas células así, aunque nosotros también en nuestra práctica diaria hemos visto que no solamente los granulocitos, a veces hemos visto inclusive a normoblastos migrar por el citoplasma de los megacariocitos, ¿ya? Si nosotros vemos esto, creeríamos que de repente ha sido fagocitado, ¿no? Pero no es que lo esté fagocitando, simplemente es una migración. Paso. Fisiológicamente sí, hasta ahorita, como les digo, no hay una explicación patológica todavía para esto, pero al menos fisiológicamente sí lo hemos visto y lo seguimos viendo, ¿no? Pero se dice que cuando esto está aumentado, porque esto lo va a encontrar raramente, no siempre lo va a encontrar. Cuando esto está aumentado sí hay que hacer una descripción de este proceso, ¿ya? Porque algo, de repente de por ahí, alguna sospecha de algún trastorno a nivel de los megacariocitos o de las mismas plaquetas podría ocurrir más adelante, ¿ya? Entonces, muy característico esto también lo vamos a enfocar, ¿ya? El fenómeno de la enteripolesis, ¿sí? Y ahí vamos a terminar nuestra práctica de día, ¿ya? Son 3 celulitas, miren, ¿no? Y el fenómeno de la enteripolesis, ¿correcto? Vamos a enfocar en las láminas, por ahí vamos, ¿ya?